Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día jueves con Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás, Nico? Hola Rocío, bien, gusto saludarte. Estamos acá por todas las. Puerto Varas y yo, por supuesto, desde aquí, Osorno. Y vamos a conversar el día de hoy de el transporte. Tengo muchas preguntas que hacerte, ya que hubo portada en el diario de que Osorno más o menos se va a quedar sin micros, hubo declaraciones de llamados a la calma, 250 querellas. Bueno, quiero que me vayas explicando de qué se trata todo esto. También vamos a conversar un poquito de algunas acusaciones que hay a nivel local que tú quieres aclarar que investigaste un poquito más, así que quédense con nosotros para escuchar eso. Y si nos queda tiempo, solo si nos queda tiempo, vamos a hablar de el corte de pelo de tu alcalde allá en Puerto Varas. No, mentira, vamos a hablar de la acusación constitucional y todos los coletazos que ha dado, que son lo que temas políticos han estado conversando tantos ahí en llamas y dando puñaladas al corazón y no al corazón. Así que bueno, voy a partir por lo que nos importa, por las cosas que le importan a la gente, que es las micros. Por favor, ¿me puedes explicar qué rayos está pasando? Sí, oye, esto ocurre cuando la autoridad y el gremio no trabajan juntos. ¿Ah? Típico, sí. Aquí hay dos caminos que seguir generalmente, que son los caminos más comunes, digamos. Uno es cuando la autoridad anda con el garrote, ¿ya? Y Mm. otro es cuando la autoridad anda con la zanahoria. Y en este caso en particular, eh, hubo un acercamiento entre el Ceremi Transporte y el gremio de los microbuseros en Osorno respecto al alza del combustible. Esto fue el año pasado. Sí. eh, y esa alza del combustible, obviamente, los mermaba a ellos en su ingreso, por lo tanto querían que se hiciera un recálculo de lo que estaba pasando dentro de la tarifa. ¿Ah? Hay que acordarle a la gente que el transporte público en Osorno está por un contrato con el Estado, algo que se llama perímetro de exclusión, y en ese contrato hay ciertas reglas que cumplir para ambos bandos, digamos. ¿Ah? Pero en vez de decir ambos bandos, para ambos socios, diría yo, porque un contrato se supone que hay gente que llega a un acuerdo. Actores. Sí, pero siempre la Seremía de Transporte ha sido como el papá adoptivo del gremio. ¿Ah? Si se mira así, eso funciona muy bien, porque el gremio va y habla con el Seremi, le hace una propuesta, el Seremi la analiza, la ve con su equipo, lo manda para Santiago, y algo positivo sale de eso y se avanza. Pero cuando eso no ocurre y están los dos socios, digamos, están peleados, que a la escoba, porque lo único que los une es el contrato. Y el contrato es Ujú. bien rígido, en el sentido de que si usted no cumple cierta frecuencia, se va. Si usted no hace esto, yo lo multo. Y como el gremio también son personas que toda su vida han andado con micro y tienen una costumbre de hacer las cosas, les cuesta también internalizar lo que es un contrato con reglas claras. Entonces, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, en ese momento no se llegó a acuerdo con el monto de subsidio de modificar este valor a la tarifa, y lo que hizo el gremio de microbuseros fue subir la tarifa nomás. Llegaron y la subieron, 100 pesos. Y se empezó a armar un gallito entre la autoridad local y el gremio, y obviamente la autoridad local con toda su responsabilidad como ente fiscalizador fue y fiscalizó todo lo que tenía que hacer y se acumularon, creo que 250 infracciones, algo así, una locura, algo nunca antes visto. Y ese proceso es más o menos largo, dura 6 meses, 7 meses entre que se notifica, reclaman, se aprueba, se va a jurídica. Bueno, y ahora está terminando ese proceso, pues, y el resultado de ese proceso es, señores, ustedes no cumplieron nada. Eso es la práctica. No están así, pero en la práctica no Como cumplieron con un las condiciones setenta del por contrato. ciento, como un 70% decían de cumplimiento Sí, de lo las que pasa es condiciones del que, contrato. claro, unas cosas son como el cumplimiento de la frecuencia, pero el contrato del perímetro de exclusión incluye cosas específicas que son bastante graves. Por ejemplo, el alza unilateral de la tarifa, Ujú. porque se supone que el ministerio protege el bolsillo de las personas cuando ocupan transporte público, no puede empezar a llegar y subirla. Entonces, cuando se acumulan varias de esas faltas que son consideradas graves, gravísimas, se puede caducar el contrato. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, este perímetro de exclusión que costó mucho armarlo, que tenía un plazo de 5 años para que los migrantes se pusieran a tono, digamos, para después llamar a la licitación, está muriendo 2 o 3 años antes, porque se generó este conflicto entre autoridad y gremio que terminó en la aplicación dura y estricta del contrato, que legalmente está bien, pero desde el punto de vista social tiene una afectación tremenda. O sea,
no sé si ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente que baja por Rahue en micro. Es muchísima. Es tanto que Osorno tiene vía exclusiva en la Punta Mañana y tiene un montón de beneficios para el transporte público. Entonces, que llegue la autoridad y diga, ya, esto se acaba para todos, es algo que es de verdad inesperable. Uno esperaría que comúnmente se tomara el más malo y ese más malo se gastaba, se sale, después se llama licitación y se va renovando la flota, los empresarios, se va tecnología. Pero eso no ocurrió, hasta el momento no se ha visto y no se ve nada. Dicen que la semana que viene va a venir el subsecretario y va a dar anuncios. Eh, no sé qué anuncio se podrá decir, o sea, se puede llamar una licitación, pero de aquí a que se llame, las micros van a seguir, las multas van Eso, a seguir. eso te iba a decir, te quería preguntar, Nico, porque que se termine el contrato significa que las micros salen de la calle o que siguen trabajando hasta que no se produzca la nueva licitación. Claro, que se termine el contrato quiere decir que todo vuelve a foja cero. Es decir, que una condición legal del contrato que se tiene que cumplir. O sea, las multas, todas esas cosas tienen que cumplirse. Y si no se pagan las multas, habrán quiebras y habrá temas judiciales más graves. Por eso yo digo que esto es muy grave. Pero la gente no va a quedar sin servicio. ¿Ya? Lo que ocurre en estas ocasiones son que uno dice, ya, se termina el contrato, por tanto yo no le sigo pagando subsidio a ustedes, y las micros siguen funcionando hasta que llegue uno nuevo, digamos. Entonces el ministerio debería licitar, eso se Pero va a demorar, no sé, un ¿le año, dos sigue, años. le sigue pagando el subsidio hasta que No, no haya este cambio? no, porque No, está terminado no el hay contrato. subsidio. Una Se vez terminado terminó el el contrato, se acaba contrato. el subsidio. ¿Y Exacto. Entonces ahí las qué micros pasa con la vuelven, tarifa? Nico, ¿qué ahí pasa con la vuelven, tarifa en este caso? ahí vuelven al decreto 212, que es como lo que había antes de este contrato, que es el que rige en Puerto Montt, por ejemplo, donde no hay perímetro de exclusión. Y el decreto 212 especifica que estos buses, estas líneas de buses son empresas privadas que tienen que cumplir ciertas condiciones como frecuencia, flota, condiciones del terminal, pero la tarifa es libre. ¿Ah? La tarifa se puede subir cuando quieran y hay que avisarle con anticipación 30 días a la Seremía para darle aviso al público y eso es lo peligroso, porque puede ser que si eso llega a ocurrir, los empresarios van a suplir la falta de ingresos a través de una tarifa más alta. Y O eso sea, sí si que no, afecta a las personas. claro, porque no van a estar con el subsidio propiamente tal Exacto. que estaban teniendo hasta ahora y el alza del petróleo sí, o sea, no ha bajado tanto como Y aunque, para bajar y el aunque precio. baje, igual hay una espiral negativo porque ya no todos van a salir con la frecuencia que tenía el perímetro. El perímetro de la punta mañana aseguraba algo así como cada 3 4 minutos una micro y además funcionaba durante todo el día porque tenían un GPS. Entonces, sin esa condición, vamos a volver a lo que teníamos antes, que era micro en la mañana, micro en la tarde, con suerte, y se acabó. Y así no funciona. O sea, solamente el filete, digamos, donde hay mucha gente. Ya, pero entonces esto igual va a estar dado de acuerdo a la voluntariedad que tengan los gremios de cumplir con la demanda. Ahora ya no existe esta Sí, necesidad de cumplir con el contrato propiamente tal que entiendo, según la noticia que apareció en el diario, no estaban cumpliendo de todas maneras con el contrato per se, o es sí, solamente que no pero estaban cumpliendo con el tema del precio. no, no, en general el cumplimiento se da por tres factores que son los que se calculan para el monto del subsidio. Uno es la frecuencia, que salgan cada cierto tiempo, digamos. Estamos hablando de algo así como de 8 buses por hora, 10 buses por hora. Pero para que esos 10 buses no salgan todos al mismo tiempo, también se hace un indicador de regularidad, que tienen que salir cada ciertos minutos. Y hay otros indicadores para que los buses no se queden parados en un paradero llenando gente y circulen, que se llama de puntualidad. Y ahí es donde en el recorrido, a lo largo del recorrido de la ciudad, se ponen ciertos puntos específicos y ellos tienen un margen de tiempo para pasar por ese punto. Entonces, esos tres son los indicadores que se calculan y claro, los tres pueden no cumplirse o cumplirse de manera parcial, en vez de sacar 12 buses sacaron 11, en vez de dar las 12 vueltas dieron 11. Ahí siempre, nunca hay un 100% de cumplimiento, pero un margen de un 80 ya es muy bueno. Un 80% de cumplimiento mejora mucho las condiciones que habían antes. Entonces, si están cumpliendo cerca del 70, ya algo hay que hacer ahí, digamos, pero no es para Mm, cerrarlo. O sea, aquí lo grave es que se subió la tarifa unilateralmente, se le avisó de manera formal desde el ministerio al gremio y el gremio nunca más la bajó. mm. Entonces, es como decir, sabe que no me importa lo que usted diga, yo hago lo que quiero. Y eso es lo grave.
Claro, y ahí es bastante complejo porque también había una propuesta o sea, no era una propuesta, sino como un mandato de parte del presidente de congelar las tarifas en general. Y ahí es donde me queda la duda. Él había dicho que se congelaba la tarifa del transporte público a nivel nacional. Y eso en particular con este caso, cuando caduca el contrato y pasan a la ley anterior, tú dices, no debieran poder subir, pero o sea, pudieran subirlos con avisar 30 días, pero se supone que hay un mandato presidencial de estancamiento de tarifa, entonces ahí no sé Sí, pero qué va primero y qué va después. claro que en la práctica, bueno, hay que ver qué hace el ministerio, porque el ministerio puede, una puede caducar el contrato, volver al decreto antiguo, y en el decreto antiguo también puede perseguir la línea, o sea, puede ir y decir, darle un cumplimiento a un montón de cosas y cerrarla. Eso también se puede hacer. No creo que lo haga el ministerio porque va a quedar la gente sin micro. Así que lo más lógico es que sigan funcionando bajo el régimen antiguo mientras se licita, si es que se licita. Pero esto del mandato presidencial es como bien, desde mi punto de vista, es bien ridículo. Es lo que mata todo el sistema. Porque cuando el Estado se mete en la tarifa, las Mm, cosas no funcionan, si por algo son de libre demanda. Entonces, aquí hay un contrato que tenía un polinomio, una fórmula. Y esa fórmula iba regulando la tarifa en función de variables como el dólar, el precio del combustible, el valor de los neumáticos, que son cosas que se gastan mucho. Y si el precio del combustible subía, la tarifa subía. Y esa es la propuesta que tenía el gremio. Oiga, aquí, según el contrato que nosotros firmamos, yo tengo que tener la tarifa 50 pesos más cara. Eso fue lo que le propuso el gremio y el CRM dijo, oye, pero no, pues hay un mandato donde tú se cancela. Entonces, no sé, a mí me parece, por un lado, desde el punto de vista social, cancelar las tarifas ya tiene su explicación, pero me parece bien malo para el sistema que habiendo un contrato con las reglas claras, que coordine y regula todas estas cosas, eh, alguien diga, aunque sea el presidente, no, el contrato no se respeta, porque eso es lo que está pasando. ¿Ah? mm, Y eso es lo que el gremio reclama. Entonces, para que la gente sepa también, este polinomio no sube siempre. ¿Ah? Nosotros cuando coordinamos el perímetro de exclusión en nosotros acordamos que cuando la tarifa sube sobre 50 pesos, esa tarifa se aplica. Por ejemplo, si vale 350 y sube a 360, no se aplica. Pero si se acumula y supera los 50 pesos, claro, se sube de 350 a 400. Para que, para que las alzas sean números enteros y no ocurran a cada rato, porque el polinomio se calcula cada 2 meses. Entonces no podemos modificar la tarifa cada 2 meses a la gente, o sea, es una locura. Entonces estaba como bien pensado. Y si tú le preguntabas a la gente, que eso es lo más extraño de todo, que ahí está otra vez la poca sintonía entre los políticos y la ciudadanía, que es un ejemplo clásico, que la gente no le dolía mucho pagar 50 pesos. La gente de verdad prefiere tener un buen sistema antes de no tenerlo. claro, bueno, ahí también me da ese recuerdo de lo que pasó a Gloria Hood como ministra de Transporte cuando subió 3 veces en el año los últimos 30 pesos que quedó la escoba. Entonces, yo creo que es relativo eso de que no le molesta tanto, pero sí hay que tener una dosificación de en qué minuto sí y en qué minuto no. Y cuando tienes tanto tiempo tienes congelada la tarifa, obviamente que después el alza es mucho mayor y ahí sí te pega completamente el bolsillo. Recordemos que esto fue dado también en el contexto de pandemia y tratando de ayudar a que no subiera la inflación también. Pero si te quedas sin un servicio que es capaz de hacerlo, capaz de ser proporcionado, ahí tienes un problema. Y era por eso que quedó la escoba el año pasado, donde también el el Ceremi fue bastante cuestionado justamente por esto, porque en una reunión que tuvieron con la diputada Nullao, que estaban conectados con un abogado, que estaban todos de acuerdo, sale el Ceremi y dice, nosotros los vamos a perseguir, no pueden subir la tarifa, a pesar de que adentro habían acordado un plan de acción. Y ahí es donde se chocan estas dos partes, que es tanto el Ceremi con el gobierno, con el gremio finalmente, y el gobierno dice nosotros, o sea, el gremio dice nosotros vamos a subir 100 pesos porque si no, la verdad es que no nos da, al chofer no le daba, que ahí también hay un problema que lo hemos conversado en otras ocasiones también, ¿cierto, Nico? Que el subsidio llega al representante legal, a los dueños de las micros, pero el chofer tiene una forma distinta de recolección de dinero, porque va de acuerdo a la gente que sube, tiene que pagar cierto monto por lo que pasa,
por el combustible y después le paga también al chofer, o sea, al dueño de la micro propiamente tal. Entonces, al chofer no le estaba llegando también este subsidio. Entonces, habían como varios tacos entre medio que dependía de muchas voluntades para ser capaz de resolverlo y estas voluntades se quiebran y este gallito parte cuando, a pesar de haber estado de acuerdo en cómo iban a enfrentar el problema, sale el Ceremi y dice nosotros los vamos a perseguir y aquellos que suban el precio los vamos a ir a multar y a fiscalizar. Y es lo que estamos viendo como resultado del día de hoy. Ahora, tú señalabas que efectivamente la próxima semana vendría el subsecretario de Transporte con ciertos anuncios que no se sabe y también desde el gremio de los conductores de micro dicen, oye, calma, porque yo creo que ellos tampoco quieren jugar al gallito tan grande, me imagino. O sea, hoy día hubo micros en la calle, aquí en Osorno. Y que los micreros tienen varias herramientas más. Ellos están en un gremio que se llama Coresur. Y Ujú. si el gremio también se une, el problema podría ser mayor. Podrían también políticamente pedir la salida del Ceremi, de manera de ganar el gallito y ellos retroceder la tarifa, pero a cambio de, digamos, una negociación con el subsecretario, también se podría dar. O podrían irse en mala, digamos, en mala, y quedarse ahí sentado y no operar, que eso sería lo peor. Sería lo peor para la gente que toma micro y sería peor para las familias que trabajan en el gremio, porque recuerden que son casi 300 micros, entonces son 300 familias que tengan tres, son casi 1000 personas que viven de esto, no es menor. Entonces, es un problema que yo creo de respeto, yo creo que aquí se faltaron el respeto a ambas partes. Yo creo que el CEREMI como autoridad quiso imponer su autoridad a través de la ley, que tiene tanto al derecho, pero se pasó a llevar un respeto. Y por el gremio también. El gremio, al haber subido la tarifa a 100 pesos sin la autorización de la autoridad, valga la redundancia, también le faltó el respeto. Entonces, como no se Sí, bueno, respetan, no se y ahí, creen y no hay forma de ya, solucionarlo. Tiene que llegar un externo. Por eso viene el subsecretario. sí, y ahí es bastante grave también porque el año pasado también tuvimos hechos bastante complicados respecto a cómo los choferes se estaban comportando con la gente. Recordemos que hubo un accidente bastante grave de una escolar que cayó de una micro, se pegó en la cabeza y estaba, no recuerdo bien qué pasó con ella, pero sin duda alguna es bastante complejo. La gente también acusa de esta señal de abuso de los choferes en temas de trato, de no cerrar las puertas, cerrarlas muy encima o andar corriendo, malos tratos con ellos. Entonces, yo creo que está en un punto de bastante tensión y vamos a ver entonces el subsecretario va a ser capaz de destrabar este acuerdo, porque no sé qué tanta apoyo ciudadano puede tener este gremio de microcruceros. O sea, entendiendo que debieran efectivamente tener un mayor monto para poder financiar la operación, también hay un tema de trato hacia las personas que es bastante complejo. Sí, es que ser chofer de micro es complejo. O sea, las micros son un tanque, es difícil de manejar, tiene poca visibilidad, tenés que cumplir con el contrato, tenés que hacer la pata, porque imagínate, tú eres un chofer de micro, sales a la calle y juntas 40.000 pesos en boleto en el día. 40.000. Tienes que pagar 30.000 en benzina y tienes que pagarle 40.000 al dueño de la micro y te quedan menos 10, menos 20. ¿Cómo llegáis a la casa a parar la olla con menos 20? Mm. Tú decís, voy a salir mañana y mañana te va peor. Y después, entonces mejor no salir, te que vaya a gastar combustible. Entonces el servicio no se presta. Y imagínate, súbete a una micro, manéjala durante 12 horas diarias, durante una semana, con problemas económicos, o sea, el estrés al cual están sometidos es una barbaridad. Entonces, por eso las licitaciones que hace el ministerio, por ejemplo, en Santiago, les quitan el tema del boleto. Los choferes están Mm. contratados, tienen un contrato con imposiciones como corresponde. Pero eso es muy costoso, sobre todo para cambiar un sistema completo. Por eso el camino es el que funciona mal en el perímetro, el que funciona peor, por eso se hizo un ranking, se saca el que funciona peor y se instala una licitación. Y así se va cambiando el sistema a un sistema licitado. Pero de golpe yo entiendo que es imposible hacerlo, y no sé cuál va a ser el anuncio que tenga el subsecretario. Ojalá sea primero sentarse y calmar esta cosa y llegar a acuerdos mutuos para que esta cosa funcione y la gente se quede sin locomoción. Imagínate a alguien que trabaja en el mall, sale a las 9 de la noche, no tiene micro, va a tener que pagar ¿qué? Uber. No, es bastante complejo, ¿no? Y también hay un tema
que ahí se daba con los colectiveros también, porque ellos sí podían ir subiendo las tarifas y mientras menos micros hay, más se vuelca hacia este otro sistema. Entonces es bastante complejo todo. Oye, Nico, nos quedan 5 minutos de este programa. Cuéntanos, por favor, un poquito de esa investigación que realizaste. Ah, sí, lo que pasa es que hace dos capítulos atrás nosotros estábamos hablando de este tema de la fundación y todo eso, y Debo hablamos, decir, el capítulo más visto que hemos tenido. sí, que estaba todo el asunto ahí. Y ahí en ese momento hablamos también de cómo se preparaban licitaciones, porque siempre Ujú, hemos dicho en este programa, y yo también siempre lo he anunciado, que la Contraloría debería fijarse 100% en el inicio de este problema que están en los municipios. ¿Ya? Los municipios ujú. generalmente tienen mucha más flexibilidad y son menos fiscalizados que los entes del gobierno, digamos. ¿Ah? Eso es por experiencia propia. Igual siempre están encima, pero podemos ver a través de todo Chile cómo pasan cosas en los municipios. Entonces, como estábamos conversando de esto, preparación de base, yo di el ejemplo, y en ese ejemplo hablé de un diputado y nombré al diputado Mauro, porque salió en un diario local, un medio de prensa local que se llama Radio La Isla. Isla. Ujú, Claro, ahí salió una nota que hablaba del diputado y hablaba de su papá, que tenía una empresa constructora, que se había ganado unas licitaciones en la comuna de Ancud. ujú. ¿Ya? Y efectivamente, una vez que salió el programa, a mí me contactaron y me hicieron ver la molestia por esa noticia. Así que comprometí a aclararlo en este programa, puse a investigar un poquito más, vi bien la nota de este diario y empecé a investigar la empresa. Y resulta que hay una tendencia bien negativa de la noticia que dice que el papá del Espérate, diputado, la noticia es tendenciosa, quieres decir tú. sí, pero de forma negativa. Claro. Porque está diciendo que esta empresa se creó poco antes de que el diputado fuera electo, digamos. Y Ujú. resulta que el giro de la empresa está hace 2 años antes de que el diputado fuera electo. Entonces, la empresa se creó inclusive antes de la campaña y todo eso. Entonces, no hay una relación entre la creación de la empresa y el diputado. Que eso es lo que trata de enlazar la noticia, diciendo que como había como una cierta influencia de las bases. O ¿Ya? Y sea, eso hacer no lo mismo ocurre. que lo que estaba pasando con Democracia Viva, donde ves que empieza el giro y se crea 3 meses antes de que empiece a Claro, regir el claro. gobierno, ¿cachai? O Eso, sea, eso trataba de ya estaba insinuar electo. la Ok, noticia, ok. pero no es el caso, porque al investigarlo bien se hizo 2 años antes. Entonces, como que se trató de meter todo en el mismo saco y fue un error, porque efectivamente no es así como la noticia dice. Entonces, lo quería aclarar para evitar las molestias, obviamente, de los que están involucrados. Y fuimos un poquito más allá, investigamos estas licitaciones que están en el municipio. Porque A también la ver, ya noticia cuenta. habla de casi 300 millones de pesos, pero son 300 millones de pesos en 5 licitaciones. Y yo la revisé bien las bases de licitación y claro, una techumbre de un casino, de comedor, sí vale 40, 50 millones. Y la otra pregunta que uno le queda, ¿por qué ellos fueron solos? Y claro, no sé si la gente sabe, pero el municipio de Ancud debe ser el más quebrado en Chile. No le paga a nadie, o sea, no le ha pagado las imposiciones a los trabajadores de la salud, tiene problemas con la corporación educacional, ni hablar. Los profesores están trabajando prácticamente gratis, les pagan 20% del sueldo este mes, les deben 5 meses atrasados. El tema de la basura, están gastando una barbaridad de plata con la subterránea para sacar los camiones hasta la ciudad de Los Ángeles para poder botar la basura. Ujú. Entonces, de verdad, claro, es difícil que en este último año llegaran muchos oferentes al municipio de Ancud, po. ¿Quién Entonces se parece, arriesga que no le pagan? claro, por A que no le supuesto. paguen. Entonces, por eso parece que la cosa se ve normal y aclarar que ese comentario que nosotros dijimos, yo en particular, viene de esa noticia, pero la noticia es bastante tendenciosa en el lado negativo. Así que quería aclararlo para que no hubieran confusiones. Me parece muy bien. Oye, nos queda un solo minuto. ¿Quieres decir algo respecto a la acusación constitucional del Sí, por ministro Ari? supuesto, he escuchado comentarios de todos lados, sobre todo por Twitter, ¿no? ¿Sabe? El odio que se reparte por Twitter sobre la votación de los dos diputados de Bópoli, que Ujú. están en contra de la acusación constitucional. Y uno se pone como a pensar, yo calculé los votos y aunque los dos votaran a favor, tampoco se daba. Y Le faltaron 5. claramente una persecución política, po. ¿Ah? Es una persecución política, a pesar de lo mal que lo ha hecho el ministro, que todos Mm. a nivel transversal saben que lo ha hecho mal, y no sé si sea el camino, puede haber sido el camino político, pero Evópolis se restó porque obviamente no quiere ocupar esa herramienta de la forma en que la han ocupado antes. Acuérdense cuando estaba Sebastián Piñera, las acusaciones constitucionales eran
todos los días. Oye, O sea, pero era un chiste. Nico, en estos 30 segundos que nos quedan, si veíamos que fueron 12 las acusaciones constitucionales que tuvo el presidente Piñera, este lleva 4 en 10 meses. Es impresionante. De las 4 se han caído es como una ansiedad por tratar de derrocar a alguien. Así, impresionante. Yo entrevisté en la mañana a Gloria Hood, justamente porque me estoy yendo todas las semanas entrevistando a un consejero constitucional para estar al tanto de lo que está pasando desde adentro. Y justo me tocaba con ella, presidenta de Partido de Bópoli, y hablamos de este tema. Así que pueden revisar la entrevista en País Lobo también respecto a eso. Y le pregunté si es que iban a hacer algo más, porque una cosa es decir, yo no voy a estar a cargo de esta acusación constitucional, porque en realidad esto no ameritaba una acusación constitucional, pero salieron antecedentes sumamente graves como el tema de la Junaed que requieren mayor... que se conozcan más antecedentes al respecto, y ahí que no supo decirme si es que iban a seguir o no, pero yo creo personalmente que deberían ir a hacer una comisión investigadora del caso Junaev, porque, oye, 8.000 millones de pesos que estén en este juego donde haces un cambio es impresentable. Entiendo que todos estos antecedentes entraron posterior al libro que se inició, que no estaban, como que estaban mal ingresados en forma, pero esto no quita que se haga una comisión revisora. Yo creo que es sumamente necesario. Sí, el tema no muere aquí. Sí, lo que está claro es que la gestión del ministro ha sido terrible. Terrible porque son varias aristas, no solamente una, no es su pensamiento, no es su forma de hacer las cosas, sino que la gestión dentro de la política pública ha sido horrible. Y eso está afectando a todos Sí, en realidad, desde los niños hasta los padres que somos apoderados. claro, y ayer lo conversamos más en detalles también con Juan Carlos Claret, así que pueden revisar también ese programa donde hablamos de cuáles eran los problemas de gestión que tenía este ministerio que tienen que ir a buscar. Ya, querido Nicolás Céspedes, y a todos los que se sumaron hoy, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Ah, que estén bien.